Ser podcast. Siguen llegando a la cartelera las últimas películas nominadas a los Oscar que quedaban por estrenar, y esta semana es el turno del Agente Secreto, el thriller del brasileño Kleber Mendonça Filho, con Wagner Moura, que mezcla thriller setentero, cine de espías y hasta una pierna asesina para hablar de la memoria histórica. La que se ha quedado fuera de la temporada de premios ha sido Sin Conexión, la tercera película de Bradley Cooper ambientada en la escena del stand-up comedy de Nueva York. Además, tenemos una película de animación fantástica como Little Amelie y muchas propuestas del cine español como El fantasma de mi mujer, Balandrau o Las líneas discontinuas. En televisión escuchamos al maestro italiano Marco Bellocchio por el estreno de Portobello y a Paul Rodríguez y el elenco de Rabalear, la serie española estrenada en Berlinale. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Lo de la política y el cine, ese lío generado en Berlinale, un tema que especialmente nos afecta y nos toca aquí en el cine en la Ser. El cine es político como todo lo es en la sociedad, nada escapa a la política, tampoco las historias que nos contamos, ni siquiera las comedias románticas, que bien lo ha entendido Céline Song, por ejemplo. Entiendo que a los actores y a los directores pues no tienen la obligación de hablar de todos los temas que estén en el debate social o mediático, ni opinar de todo si no quieren, y que Wim Wenders y cualquier otro miembro del jurado tiene derecho a no contestar aquello que se le pregunte. Pero seamos sinceros, se les preguntó exactamente no por el precio de la fruta ni por el resultado de unas elecciones, sino por cómo se sentía dentro de un festival que no ha condenado el genocidio en Palestina. Aún así, él tendría derecho a no contestar, como hizo, y a decir lo que quisiera, pero también el resto tenemos derecho a decir que él nos ha decepcionado por responder con esa evasiva al ser preguntado precisamente por el genocidio de Palestina. También lo ha hecho mal el festival, que no ha sabido reaccionar y que sigue por tercer año consecutivo sin condenar un genocidio. Como dice el actor Nahuel Pérez Vizcayar, el negacionismo permite que exista ese genocidio. Por eso, personalmente, pues agradecemos esa carta enviada a la Berlinale de los actores y artistas, porque frente a la barbarie no se puede no tener respuesta y no se puede responder que yo no me meto en política. Y el cine es tan político como la existencia misma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Hoy es un día brasileño porque enseguida vamos a comentar una de las películas del año, pero antes José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Perfectamente bien. Mira. En pleno carnaval. En pleno, para celebrar sí, ya, que hay cine brasileño. Sí, ya. Nosotros bueno, el somos carnaval el ha terminado. No, Realmente se me lío. Yo estaba ya en Berlín, que no es un país muy dado al carnaval. Bueno, Alemania y el sur de Alemania tiene carnavales, o sea, yo creo que... No la Berlinale. No, la Berlinale no. No, pero Alemania sí. No tiene pinta este Múnich año. tiene buenos carnavales. Para fiestas. Tenía asuntos más comprometidos la Berlinale este año. Sí, no ha tenido fácil el certamen. Bueno, decíamos que enseguida vamos con una de las películas del año, que es una película brasileña, pero antes tenemos también película dirigida por Bradley Cooper, es su tercera película como director después de Ha nacido una estrella y Maestro. Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Y mi mujer y mis hijos no están. Es probable que la pista sea esa. ¿Cuál es el problema? No sé, es complicado. ¿Qué me vas a contar? Supongo que ambos nos fuimos distanciando. Siempre habéis sido muy distintos. ¿Mi papá y tú no? Tu padre es un inmigrante, ¿sabes? Lo sé. Y yo siempre he tenido debilidad por lo exótico. Mamá, joder.
Sin conexión es el título de esta película que ha dirigido el actor y que ha quedado completamente fuera de la temporada de premios. Sin mucha promoción llega a los cines esta historia. Es la de un matrimonio que se desmorona de manera silenciosa en medio de la crisis de la mediana edad. Laura Dern y Will Arnett son los protagonistas. ¿Qué tal, José Manuel Romero? Pues a mí me ha gustado bastante. Es cierto que es un poco larga porque son casi 2 horas, no por la duración, sino porque creo que se le podría haber exprimido o comprimido, ¿no?, la historia de una forma mejor y hubiera funcionado mejor, pero la verdad es que es interesante porque después de hacer películas tan ambiciosas y a la vez tan pretenciosas como Maestro y Ha nacido una estrella, que Bradley Cooper dé un paso atrás con una película como mucho más liviana, porque adopta, pues es una comedia dramática, realmente no es un drama matrimonial, tiene mucho de comedia y que sea como eso, menos pretenciosa pero que funcione también y es gracioso porque se podría mirar la película en cierto sentido como un contrapunto a Historia de un matrimonio, la película de Noah Baumbach, y tiene, no deja de ser divertido ver a Laura Dern afrontando un divorcio de forma sana, no tóxica, viendo si vuelven o no vuelven, ¿no?, después de interpretar a esa abogada implacable de la película de Noah Baumbach que le dio el Oscar y está muy bien porque lo que capta es la escena de monólogos del stand-up comedy neoyorquina, ¿no?, el típico, el comedy cellar y todo eso, que tiene mucho en común con Bradley Cooper y Will Arnett, que son amigos desde hace muchísimo tiempo. Contaba Bradley Cooper que esa escena fue lo primero que descubrió él de Nueva York cuando llegó, y Will Arnett igual, ¿no? Es alguien como muy vinculado a la comedia, que no ha hecho tanto cine y ha hecho más series. Y realmente la historia está basada en un cómico británico que se llama John Bishop, que empezó a hacer monólogos después de el divorcio de su pareja sobre su propia situación sentimental y lo que le estaba pasando, ¿no?, utilizando su vida para la comedia, algo que hemos visto más en el cine, y ahora mismo es como una eminencia en Reino Unido y llena estadios, y volvió con su pareja. Pues bueno, es un poco esa historia. Funciona muy bien porque es una película en la que, pues bueno, asumen que el amor no es estar con la pasión todo el rato, que se puede ser infeliz dentro de un matrimonio pero querer seguir en ese matrimonio, como que tiene así un tono muy liviano, muy divertido, con un pozo un cierto melancólico, ¿no?, y recuerda un poco a películas muy clásicas de los 70, y luego Bradley Cooper, que se reserva un papel secundario de actor decadente y fumeta, lo que le gusta a él un poco en estos papeles exagerados, pues le da ese aire como clásico y están muy bien rodados pues todo lo que son los monólogos y los stand-up con planos muy cortos de él, y la verdad que es una película que a mí me funciona muy bien, que entiendo que no es una película grande y que no haya entrado en la temporada de premios, pero que sí que tiene bastante encanto y me parece muy buena película. Bueno, es que después de darse un poco el batacazo con Maestro, en ese biopic así quizá excesivo, sí, un poco excesivo, y además que yo creo que Bradley Cooper pensaba que iba a hacer la gran obra de la gran película del año y que iba a arrasar en los Oscar, y con su interpretación también discutida de Leonard Bernstein, en fin, que la nariz, la nariz también fue todo criticado, ¿no? Yo creo que ha dado un paso más hacia terrenos más conocidos, más incluso que Ha nacido una estrella, que ya era una historia pues que había sido rodada varias veces y con mucho éxito, pues también le daba una nota con la presencia de Lady Gaga pues muy distinta, ¿no? Bueno, ganó la canción y esa magnífica actuación que tuvieron ellos dos en el escenario, o sea que realmente yo creo que es un poco regresar, poner pie en tierra firme otra vez. Es un paso atrás y a la vez tiene mucho que ver con su filmografía, porque al final habla como de la creación artística y la vida personal, ¿no? Como es indisociable de alguna manera. Ese trauma que tiene ahí. Sí. Bueno, Sin conexión es el título de esta película, como decíamos, pero vamos con la brasileña, con El agente secreto, que es la gran rival de Sirat y del resto en los Oscar. Si yo estuviera en tu lugar, me largaría. Debemos defender lo que aún tenemos. A ti y a mi nieto. No sabes con quién te estás metiendo, chaval. Tranquilo, estoy aquí. Un brindis por un Brasil mejor, con menos maldad. A ese hombre lo mataría con un martillo.
La película de Cleber Mendonça Filho, que ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes, también el de Mejor Actor para su protagonista, Wagner Moura, actor que hizo de Pablo Escobar en la serie Narcos y que está también nominado al Oscar. En total, la película tiene 4 nominaciones: Mejor Película, Actor, como decíamos, Película Extranjera y Casting. Es un thriller con estética setentera que se ambienta en plena dictadura brasileña y que cuenta la persecución del régimen y de los empresarios a un profesor y activista que se esconde y que trata de contactar con su hijo. En 1979 el gobierno militar decidió conceder una amnistía por todo lo que había hecho desde 1964 y fue un acto muy cínico. Por un lado, promulgaron ese relato de todos debemos seguir adelante, reiniciar nuestras vidas, pero eso tuvo un efecto muy traumático y muy grave en la sociedad brasileña. Es cínico porque es el propio asesino el que decide hacer la amnistía. Eso es lo que me llevó a hacer esta película. Probablemente sea una descripción muy precisa de muchos brasileños sobre el pasado. Es demasiado desagradable. No quiero hablar de esto. Es diferente en Argentina. Argentina sí se enfrentó a los crímenes y encarceló a algunos generales. Bueno, pues aquí le escuchamos ese eco porque la entrevista se hizo en el Festival de Cannes. De hecho, se hizo en Unifrance, porque esta es una película también francesa. Creo que todas las películas, menos La Voz de Jean, también La Voz de Jean tienen algo de producción francesa, las que están nominadas en película internacional. Bueno, como decimos, es una película sobre la memoria, insistía el director, que ha rodado en Recife, su ciudad, donde también ha rodado otras de sus películas, como Doña Clara o Retratos Fantasmas, y donde juega con varios géneros, hace guiños cinéfilos, como a La Profecía o a Tiburón, con esa noticia que aparece en la película, en la prensa, de un tiburón que ha dejado piernas sangrientas y sueltas por la ciudad. Well, because I grew up listening to hearing stories about the hairy leg, which is an urban legend in his city. Crecí escuchando historias sobre la pierna peluda, que es una leyenda urbana en su ciudad, y esa leyenda urbana la creó un periodista. En aquel momento no se podía escribir sobre la violencia contra homosexuales, contra las mujeres o contra quienes se iban a los parques a fumar marihuana. No se podía decir lo que la policía les hacía o lo que los militares perpetraban. Por eso la pierna era la manera de contarlo. Además, en esa ciudad tenemos un problema con los tiburones. Eso también es cierto. Bueno, pues la pierna andante o la pierna peluda, uno de los emblemas, además de esa foto de Wagner Moura con la cabina. ¿Qué te ha parecido, Elio, a ti, El Agente Secreto? Pues mira, decías antes que era eso del cine y la política, y este es un buen ejemplo de cine político, pero que en la película no se habla mucho de política. O sea, quiero decir que no se habla mucho del poder político que había en Brasil, en la dictadura brasileña. Se ve el retrato del presidente de entonces en varios, y se intuye cómo toda esa sociedad está absolutamente corrompida precisamente por la dictadura, ¿no? La policía desde la primera escena, la presencia de un muerto en una gasolinera, ese ambiente un poco de temor. Lo que más me gusta de la película es que no sabemos lo que va a pasar, o sea, no sabemos qué va a suceder, por qué aparece ese hombre, Wagner Moura, por qué acude a Recife, por qué se tiene que esconder, y lo vamos conociendo muy poco a poco, de una manera gradual. Casi a mitad de la película sabemos cuál es el motivo de su estancia ahí. A mí eso me parece fascinante porque mientras tanto nos sigue interesando todos los personajes que van apareciendo. Todas esas referencias al cine, como decías, a las desapariciones de activistas, ¿no? A los refugiados. En fin, que yo creo que es una película que hecha con muchísimas capas y que vas quitando capas hasta que te quedas con lo esencial. Incluso el desenlace de la película es muy sorprendente, porque casi esperamos que tenga un desenlace trágico o que acabe bien, pero la manera en que te lo presenta el director es absolutamente fría, ¿no? Y luego también esa conexión del pasado con el presente a través de esa persona, de esa chica que va escuchando unas grabaciones que existían. A mí me empecé a ver la película y la verdad es que yo me estaba interesando cada vez más y más y más, y diciendo a ver qué es lo que va a pasar con esos también momentos surrealistas de la pierna peluda, ¿no? que aparecen a mitad de película. O sea que a mí me ha gustado bastante. A mí me gustó mucho en Cannes. Me parece que es una película compleja, porque es verdad que tiene este tono de thriller setentero con el que quizás los espectadores
personajes entran bien en la historia de un tipo que es perseguido por la dictadura y por los empresarios. Y luego, como en esas capas que decías, va contando muchísimas cosas de la historia de Brasil, de la historia de ese momento político, las referencias al cine, la manera de vivir de los brasileños, la escena de la persecución en el carnaval me parece maravillosa, cómo juega con lo que es la ciudad o con lo que es la ciudad de Recife, que es su ciudad. Él explicaba que además hay muchas lecturas brasileñas. Por ejemplo, es una denuncia con lo mal que siempre han tratado todos los gobiernos al sur, que es donde él vive, con respecto al norte. Está la cosa medioambiental, está la cosa evidentemente de la persecución política, y decía, el gobierno hizo una amnistía, pero aún así todos aquellos que nos habían matado estaban en las calles, que son sus recuerdos de niño, que él decía, yo iba al cine y veía follar en la casa de al lado por la ventana una pareja, el sexo estaba. Claro, entonces le preguntaban por sexo y decía, es que solo me preguntáis por sexo. He hecho películas violentas y no me preguntabais por violencia. Y os interesa que por qué hay sexo, porque en la vida, o en Brasil al menos, hay sexo, ¿no? Entonces, que es una película que en el fondo es un pedazo de la vida de aquel momento en Brasil, con esa situación política y cómo afecta a las vidas de las personas. Y luego a mí ese final me parece estupendísimo, porque, claro, a diferencia de lo que pasó en Argentina, que lo vimos en Argentina en 1985, que hubo un juicio, en Brasil, como en España, hubo ya impunidad. Y esa impunidad o ese no querer recordar muchas veces, ¿no? No quiero saber nada de lo que pasó, el silencio de muchas familias, que ha sido un silencio muy doloroso, pero también muy, muy pretendido para no tener problemas o para no rebuscar en aquello. Eso también conecta mucho, yo creo que va a conectar mucho con los espectadores españoles que vean en ese juego con las cintas y con la actualidad que también mete la película, pues esa reflexión sobre la memoria. El personaje de Udo Kier, ¿no? De todos esos alemanes, claro, que es, además que siempre sale en sus películas, siempre le da algún papel, que reflejan a todos los nazis que se refugiaron en América Latina, ¿no? Y que creo que ahora los cineastas latinoamericanos o iberoamericanos están también contándolo. Y luego la forma de contarlo, a través de ese género, pero a través también de la idiosincrasia brasileña, el homenaje a Tiburón, el homenaje a la profecía. Yo creo que es una película tan rica y tan compleja y que se ve tan bien, que yo creo que es una de las, sin duda, una de las películas del año. A mí me gustó, solamente para decir que me gustó mucho Doña Clara, que estaba protagonizada por Sonia Braga y que hablaba de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Recife, y luego esa región, que es Pernambuco, que suena tan lejana, ¿no? a España, y además con muchas frases hechas, dices, te has ido hasta Pernambuco, ¿no? Doña Clara, que tiene mucho con Rabalear, la serie que veíamos en Berlín, ¿no? Porque tiene muchísimo que ver. A mí me flipa. Esta película es apasionante, es de mis favoritas del año, por todo lo que habéis dicho. Es que la conjunción de elementos, cómo funcionan, a eso añado la capacidad para crear esa atmósfera, ¿no? La fotografía, y luego también el elenco de secundarios que van entrando y van saliendo de la película. Bueno, que está nominada a Mejor Casting. Sí. Y claro, es una de las categorías fascinante. En las que está. La película empieza, como decías, con ese prólogo en la gasolinera donde hay un muerto, pero ya solo el encargado de la gasolinera es un personaje que tú dices, ¿esto de dónde ha salido, no? Y creo que funciona muy bien la dosis del misterio, este hombre, dónde va, huye de alguien, a dónde llega, y luego vas descubriendo por qué le pasa, por qué quiere llevarse a su hijo, por qué no, dónde está aquí el meollo, ¿no? de la cuestión, pero lo va haciendo añadiéndote capas, ¿no? Incluso en esa casa de donde está ese personajazo que es Doña Sebastiana, que acoge a refugiados políticos de diferentes países del mundo y que dice que no recuerda si fue comunista o anarquista, porque luego también tiene momentos de humor la película que entran perfectamente, y luego cómo se va desarrollando todo a través de los diferentes espacios, y donde va combinando pues cosas muy diferentes, como desde el drama familiar al thriller, al cine de espías que decía Pepa, y incluso lo fantástico, ¿no? Con esa pierna en ese parque, y la corrupción policial, como todo está bastante entrelazado. Me interesa bastante también que en un momento en el que la persecución política de una dictadura, ¿no?, ponga también el foco en los empresarios, que realmente era una empresa, el protagonista es un profesor universitario que tiene un proyecto, y como que los lazos, ¿no?, siempre que hay entre el alto poder económico y el alto poder político, que les da igual un poco el signo político mientras ellos se coman la tostada, ¿no?, porque se menciona incluso a Petrobras. Entonces, sí que me parece que es una película tan rica, tan llena, no solo de color, de carnaval, de ideas, sino luego de resolución y de ejecución en todo lo que plantea, desde las persecuciones hasta el desarrollo de los personajes, hasta el final, como lo que decía Elio, decide mostrarte
un suceso, pero el otro decide no mostrártelo, ¿no? Corta casi a negro y se va al presente. Entonces me parece súper interesante el ejercicio de memoria, de reconstrucción política, pero también de reconstrucción ambiental, atmosférica de ese tiempo y cómo lo captura Clever Mendoza Filho. Y la verdad es que me flipa, es una película apasionante. Kebler, que fue periodista y cubrió durante mucho tiempo el Festival de Cannes como periodista y ahora pues recibía ese premio a Mejor Dirección. Un héroe de los periodistas que no acabaremos nominados al Oscar. No sé si lo ganará él o Warner Moura, no me contestéis ahora. Vamos a escuchar al actor que ha hecho una campaña sin tener miedo a la política. Wim Wenders aprende del brasileño. O cinema é, por natureza, uma construção coletiva. No nosso filme, esse grupo chamado de grupo de refugiados ali dentro daquele apartamento me parece un núcleo también muy bonito, ¿no? Escuchamos al actor decir que el cine es algo de experiencia colectiva y que se refleja también en la película en eso que comentaba José, en esa casa donde los refugiados políticos se esconden o esperan un pasaporte o un plan B para poder seguir adelante. ¿Tiene posibilidades Warner y Clever? Bueno, yo he mencionado casting porque tiene 4 candidaturas, si no me equivoco. Tiene mejor película, mejor actor, mejor casting y película internacional. Entonces, eso quiere decir que ha gustado a la Academia, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Bueno, Valor Sentimental llega hasta 8. Un poquito más. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay un reparto de Oscar y puede ganar alguno. El mejor actor, que está sensacional y ganó el premio en Cannes y ha ganado algo, el Globo de Oro, o sea, también es una grandísima actuación, pero parece que Timothée Chalamet pues parece que va un poquito más adelantado. Mejor película, pues no creo que gane, pero porque ahí está una batalla tras otra. En fin, que yo creo que le queda mejor casting como posible Oscar ganador. Yo creo que puede ganar mejor película internacional. Creo que es la gran favorita porque Sentimental Value, valor sentimental. Oliver Laxe dijo que los brasileños se movían muy bien. Muy bien. A mí he de decir que no ha amenazado una horda de brasileños ni nada, pero es mi peli favorita de esa categoría. Lo siento por Lasse. Luego lo explicó Lasse, además estuvo muy bien explicándole a un periodista brasileño en los Independent Film Awards y diciendo que él no lo quería decir así, y explicando si me aceptáis, yo ahora quiero rodar en Brasil. También contó que tuvo la idea de que quería ir a Los Feroz con una camiseta de Brasil, pero los distribuidores dijeron mejor no, quédate tranquilo. Pero para mí, o sea, es mi película favorita de esa categoría. Me gusta mucho Valor Sentimental y Girat, pero me gusta más la brasileña, y creo que ahí tiene bastantes opciones porque Sentimental Value puede entrar en otras categorías, como es guión original, por ejemplo, que puede ser también un premiado, Stellan Skarsgård, o sea, que puede tener una repartición de actores. Y ojo a cómo ha ido creciendo esta película en la temporada de premios. Lo veo más difícil para Warner Moura, porque es cierto que está muy bien, pero no destaca tanto en su papel, o no es tan atractivo a lo mejor visualmente como todo lo que hace Chalamet, ¿no? Como ese viaje que hace Chalamet, pero bueno, veremos. Veremos qué pasa en los últimos coletazos de la campaña. El Agente Secreto está también nominada en los BAFTA, que son este próximo domingo. Una batalla tras otra y Hamnet son las favoritas de los premios británicos, pero ojo, porque hay un título que ha despuntado en estas nominaciones, que en España se ha estrenado directamente en Movistar Plus. Es The Ballad of the Wallis Island, una comedia indie de Jane Griffith sobre un músico hipster que se reencuentra con su pareja sentimental y musical años después. Tom Basden es el guionista y el actor protagonista junto a Carey Mulligan. You made it okay? Is there not like a harbour? It's sort of nature's harbour. Welcome to Wallis Island. No. Otra nominada a los BAFTA y a los Oscar es Little Amelie, película de animación que dirigen Mylis Barat, Leanne Chohan y Ki Huan, y que adapta la novela de la escritora francesa Amélie Nothomb. La metafísica de los tubos es el título de la novela, donde contaba su infancia y también su forma de ver el mundo. En el principio no había nada, excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco.
Cette histoire se passe au Japon, elle aurait pu se passer ailleurs. Es una historia que se desarrolla en este caso en Japón, pero que podía haber sucedido en cualquier otro lugar en un contexto de posguerra. Nosotros hablamos de la infancia y de los impactos que uno recibe durante la infancia, porque los niños son un diamante en bruto sobre el que todo se puede grabar y a la vez son frágiles. Es muy importante porque todo se decide y se construye en esta etapa. Cet âge-là que tout se construit et se décide. Se habla mucho del paso de la adolescencia al adulto, de adulto a la jubilación, pero no tanto de la primera infancia. Mi hijo tuvo una infancia muy difícil y eso me ayudó a entender muchas cosas. Por ejemplo, el duelo que se produce cuando el niño descubre que las cosas tienen un fin y que no son eternas. Aún así, hay que hacer frente al desafío que nos plantea la vida y la muerte. Y además, vale la pena hacerlo. La vie vaut la peine d'être vécue. Todo va muy rápido y los niños pasan a la etapa adulta de una manera muy precoz. Ahora mismo están ocurriendo cosas graves en el mundo. Hablan de ello en la escuela, se lo llevan a casa. Hay ansiedad, hay presión y estas cosas son muy graves. Nosotros teníamos más tiempo de explorar, de tocar y ahora, bueno, también hay todo el tema de las pantallas. O sea que sí, todo va, por desgracia, todo va mucho más rápido. Des sensations assez simples de la vie. Camino a los Goya en el cine en la SER. Y antes de ir con los estrenos del cine español, que esta semana hay muchos, la verdad, estamos ya en la semana previa de los Goya y pueden escuchar a la carta en todas las plataformas de audio y en YouTube la mesa de cineastas con Oliver Lasse, Alauda Ruiz de Azúa, Eva Libertad y Aitor Arregui. Tono un poco bélico, ¿no? De tal película ha arrasado, la otra se va con las manos vacías. Se va de vacío. ¿Qué más? ¿No? A veces... Ya la palabra de ya competir, o sea, sí. Hay algo... Sí, yo creo que en el arte no hay ganadores y perdedores, o sea, si tú has trabajado honestamente, ya has ganado, o sea, es que hacer una película es un milagro, es que la gente no lo sabe, es de una complejidad y es de un exceso físico, psicológico, ultra desestructurante también para las familias, ¿no? O sea, y promocionar, o sea, es como... Ahí hay una frase, creo que es de Guillermo del Toro, que a mí me encanta, que es el estado natural de las películas es que no existan. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, necesitas toneladas de voluntad para poner en marcha algo que igual acaba mal. Pero bueno, es que dice que eso no va a existir si no te pones tú y tu equipo a eso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Estar ya en ese punto de promoción es un triunfo. Y yo creo que toda la fase de promoción es una época de muchísimo contraste. En realidad todo el proceso de hacer una peli es de contrastes, de picos, o sea, de subidones y de bajones, pero bueno, en mi caso también está el factor duración y es que a mí me está tocando como la promoción más larga, que es la misma que le tocó a Lauda con 5 lobitos, que es de Empezaste febrero. hace un año en Berlín, claro. Entonces, pero hay mucho contraste porque tiene momentos increíbles, que es eso, pues yo qué sé, momentos de coloquios con el público o de, sí, cuando la gente te devuelve una mirada que te impacta de tu película o que te emociona, y luego momentos de agotamiento. Sí, hay algo de que el premio realmente es poder seguir haciendo películas siempre. Entonces es verdad que yo creo que también cuando lo que has hecho recibe atención y recibe nominaciones y recibe todo esto, pues hombre, en el fondo piensas que va a ser un poquito más fácil a lo mejor levantar el siguiente proyecto, ¿no? Y yo creo que al final realmente el premio es un poco ese, ¿no? Pensar que vas a poder hacer la siguiente película, ¿no? Que todos nos movemos en esa incertidumbre siempre, ¿no? Con levantar los proyectos. Bueno, os pido rápidamente, pero creo que vamos a coincidir. ¿Quién ganará el Goya? Yo creo que es Sirat y Oliver Lasse. Yo creo que los domingos. Yo creo que sí, que es la apuesta de la Academia. Yo creo que los domingos. Oye, qué interesante esto que se abre aquí. Bueno, yo creo que los domingos va a estar repartido como lo técnico Sirat, creo que va a dominar en la parte técnica, y luego Alauda yo creo que va a ganar los domingos. Tengo incógnita en mejor director, si es Oliver Lasse o Alauda Ruiz de Azúa. Espero que guión adaptado gane Carla Simón por Romería, y luego entre los actores pues creo que José Ramón Soroiz está bastante claro. A mí me gustaría también ganar a Álvaro Cervantes de reparto por Sorda. Me gusta Susana Baitua. Está Patricia,
está Ángela Cervantes, de que también son trabajos muy interesantes. Creo que Nagore Aramburu va a ganar por el papel de Los Domingos también. O sea que hay categorías abiertas, vamos a tener emoción. Yo creo que no vamos a tener tanta emoción. En algunas sí, ¿eh? Yo creo que sí. Estoy deseando que llegue ya el 29 de febrero, que no existe este año. Bueno, vamos, que esta semana llegan a los cines varios títulos del cine español. Como decíamos, son propuestas muy variadas. Por ejemplo, la comedia de enredo de María Ripoll, El fantasma de mi mujer, con Javier Rey, Loreto Mauleón y María Hervás. Él está casado y tiene un amante que acaba atropellando a su mujer por accidente. Era una experiencia más personal, la de también esto pasará, más sobre el dolor, de la pérdida y todo eso. Y sí que conviene variar y cambiar de tono porque vas aprendiendo. O sea, para mí esta ha sido mucho más reto, porque la comedia de enredo criminal, o sea, de absurdo, es muy complicada. O sea, el tono, el tal, no pasarse para abajo, para arriba y tal. Ayúdame. Escucha, siempre le podemos hacer ver que fue un accidente. Nadie creerá en un homicidio culposo. Soy tu amante. Y me han visto amenazarla en público. ¿Tú a ella? Empezó ella, me dijo que iba a matarme. ¡Ay, Dios mío! Y entonces me basé un poco en esos clásicos, ¿no? De Malkovich o Cukor o La fiera de mi niña, Billy Wilder, e incluso Hitchcock. Estos referentes, dijo, ¡guau! Qué gustazo hacer una película, porque el guión me llevaba a esto, a la comedia clásica, a los clásicos, ¿no? Y entonces, pues luego le metí esa comedia más surrealista, más absurda de los hermanos Coen con Fargo y cosas así. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? No pienso guardar eso en casa. Eso es tu mujer. Me gustan mucho los actores que no están viciados en comedia y que no están viciados en el drama, y sino que además tienen ganas de probar cosas diferentes. Javier venía de una serie muy, muy dramática y tenía ganas, o sea, se leyó el guión y le gustó de pe a pa y se rió de pe a pa, dice, quiero hacer esto. Voy a llamar a la policía. ¿Cómo? No. Siento mucho lo que le ha pasado, pero yendo a la cárcel no voy a devolverle la vida. O sea, la frase es, María me ha rescatado del drama. Era ya una necesidad personal que yo tenía, pero lo que pasa es que tampoco quería hacer una comedia por hacer. Entonces sí que es verdad que entre María, la peli cómo se va conformando, compis y demás, pero la lectura fue diferencial. Tenía ganas de comedia, pero no de cualquier comedia, la verdad. La casa huele a ella. ¿Qué quieres que huele si ayer estaba allí? Ya, pero ¿sabes lo que me dijo antes de irse? ¿Qué te dijo? Que ordenara el vestidor. Lo último que te dijo María es que ordenaras el vestidor. Y lo ha ordenado exactamente como le gusta a ella. A ver, que yo me entere. Entonces, ¿crees que María ha vuelto de donde quiera que esté para ordenar el vestidor? Dicho así, suena ridículo. Él en sí mismo es un fantasma, un miedica, es decir, va de una cosa que no es, porque para sobrevivir tiene la necesidad de una mujer a su lado, porque si no, no tiene la incapacidad de tomar una decisión y de reaccionar, y eso lo convierte en un auténtico egoísta. Pues eso es un cobardica lleno de miedos, pero tiene la incapacidad de ponerle solución a ninguno de ellos. Hazme un favor, acuéstate. Ya verás cómo mañana dejan de pasarte cosas raras, ¿vale? Sí, pero... Que te acuestes, Fernando. En esta película el fantasma es la culpa, el fantasma es los miedos, el fantasma es el no atreverse. Entonces tenemos que luchar contra estos fantasmas, ¿no? Se estrena también Balandrau, es un drama que cuenta un hecho real, la tragedia ocurrida en la Nochevieja del año 2000, donde un grupo de amigos que estaban subiendo a ese monte, el Balandrau, sufre una ventisca inesperada, la peor, la más remota de la historia de los Pirineos. Álvaro Cervantes y Bruna Cusí son los protagonistas. Si et vols casar amb mi. La boda es una película de Pedro Cenjor que protagoniza Elena Furiase. La actriz interpreta a una mujer de 40 que se vio obligada a volver al pueblo, a casa de sus padres, y que ante los problemas económicos tiene que concertar una boda. Me gusta el cine independiente, me gustan estas historias, pues como La boda, por ejemplo, que son historias en las que parece que no pasa nada, que no hay acción, ¿no? Pero te está contando un mundo de dos personajes. Te conozco de toda la vida y siento que no te conozco de nada. Bueno, es que una cosa es conocer y otra es reconocer. ¿Qué quieres decir? Pues en los pueblos la gente se conoce, pero no saben nada de ti. En el subtexto yo pienso que Felisa se fue a Madrid, no le fue bien, volvió, y aquí fue cuando empezó a tomar pues estos malos hábitos, ¿no? Las malas decisiones que te llevan a autodestruirte, pues ya sea
al consumo de drogas, a un exceso de alcohol. Se crea ella misma una soledad que también la autodestruye, porque uno puede estar solo y estar perfectamente bien, pero cuando ya tienes el sentimiento de la soledad, ese es el que realmente yo creo te mina por dentro, ¿no? Y ese es el principal problema de Felisa, yo creo, que realmente siente mucha soledad. La premisa de la película, que es como muy trivial, ¿no? Una boda, simplemente, parece una cosa de menos. Ahora menos, ¿no? Ya con el paso de los años. Pero antes, en un pueblo, pues todo te viene condicionado. Tú tienes 18 años, haces esto, luego tienes 19, te vas a la mili, luego vuelves, tienes una novia, te casas, tienes hijos, trabajas, tal. Entonces, el que se sale de esa estructura, digamos, prefabricada, que es así, pues ya se le estigmatiza un poquito, ¿no? Siendo mujer, en el caso de Felisa, el papel de Elena, sobre todo es porque yo concebí una mujer libre desde el inicio, aún en el pueblo. Cuando digo libre, quiero decir que es una mujer que ha tenido relaciones diferentes con diferentes hombres del pueblo y por ello el resto de alguna manera ya no es, la pueden querer para tener sexo quizá, pero no para casarse. Entonces, aunque en esto hemos cambiado muchísimo, ¿no? Pues tenemos también Las líneas discontinuas de Anso Fassans, que cuenta la historia de una mujer de 50 años en pleno divorcio y su encuentro con un joven trans. Sigue siendo importante construir referentes de mujeres, pues eso, de 50 y 50 y tantos, que no cumplen el canon de básicamente buena madre, cuidados y demás, sino que tienen como una vida mucho más compleja y abierta. Y por eso me interesaba este personaje. Y luego el personaje joven, decidí que me interesaba mucho explorar la cuestión trans. En ese momento, además que yo estaba gestando la idea, pues en mi entorno conocí a varias personas que estaban en proceso de transición, empecé a investigar también la cuestión de género, tanto a nivel teórico como personal, a entender lo que significa la construcción de género y a cuestionármela también. Y además a investigar la representación de la cuestión trans en el cine, y también vi que claramente había muy poca representación y la representación que existe estaba muy estereotipada. Y también, existe mucha más representación de la mujer trans que del hombre trans. Entonces todo eso también me llevó a interesarme por representar y construir este personaje. Para mí era importante representar a las personas que yo conocía y que sentía, pues eso, que no veía en pantalla, o lo que veían no se parecía a las personas reales, ¿no?, que yo conocía. Y por último, Netflix estrena Cortafuego, la nueva película de David Victori, el director de No matarás, con la que Mario Casas ganó el Goya. En esta ocasión propone un thriller psicológico en medio de un incendio con Belén Cuesta, Enrique Auquer, Diana Gómez y el argentino Joaquín Furriel. Con ellos hemos hablado de esta propuesta y del curioso método de trabajo del director. No puede haber desaparecido, ¿entiendes? Lidia no está en la cabaña. ¿Dónde está Luis? No soporto esta casa, este bosque. ¿Y no le pareció raro que estuviera sola en el bosque? No. Todo esto ha sido por mi culpa. ¿Dónde está Nico? Yo no he dicho nada. ¿Dónde está? Nos propuso un juego que era no saber depende de qué cosas y este misterio de ir descubriendo más o menos tú también la película y lo que va pasando. Yo tampoco sabía si el personaje era culpable o no era culpable. Que no se nos dio el guión entero, o sea, ya habíamos dicho que sí, y justo como a días antes de rodar le pedimos a David que por favor nos explicara qué es lo que pasaba, porque la propuesta de él de ir descubriendo lo que contaba Enrique, de ir descubriendo qué le pasa a mi hija y tal, era como una forma de rodaje ya también muy peculiar. Lo que quería era como intentar empezar a rodar sin que nosotros tuviéramos toda la información, sí. Pero nos cagamos a la última semana y dijimos, va, loco, cuéntanoslo. Una manera de rodar que era que podíamos rodar de la página 10 a las 70 y algo del tirón, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Y la podíamos rodar cada día. Durante unas 2 semanas o algo así podíamos rodar toda una parte de la película. O sea, sí que hubo ensayos y sobre todo él quería que en estas 2 primeras semanas de rodaje que conociésemos lo que se sabía en el guión, es decir, que si yo nunca había entrado, por ejemplo, a la casa del personaje de Enrique, pues que la primera vez que se rodase, que yo entrase como actriz por primera vez en esa casa. Y entonces eso era muy interesante. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series. Os gusta, ¿verdad? Mucho. Dani Garrán, bienvenido. Muchas gracias. Esto es la sintonía de Portobello, que era un programa de la televisión de la RAI italiana, un programa mitiquísimo que veían todas las familias. Podría ser un poco como el Fofito Fofó, pero sin payasos, Suena ¿no? un poco a los payasos de la tele, Sí, os iba a decir. Al 1, 2, 3, un poco, ¿no? 28 millones de espectadores, que se dice pronto, ¿eh? Vamos. Ya quisiera de aquí cualquier programa. Que lo quisiera. 28 millones de espectadores. Mediaset hoy. Pues. Bueno, Portobello revolucionó, como decimos, la televisión de los 70 y los 80 en Italia, convirtió a su presentador, Enzo Tortora, en una gran estrella, y el cineasta Marco Bellocchio pues firma una miniserie histórica que se adentra en un suceso que ocurrió en torno a este programa y con este presentador, y que supone la primera producción de HBO en Italia. De momento HBO continúa, no sabemos por cuánto. Continúa con ese nombre, ya veremos cuánto dura. Sí, el cineasta, que ha cumplido ya los 86 años, parece que ha cogido el gusto a la televisión. En 2023, recordamos, se estrenó Exterior Noche, la crónica del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro por terroristas de las Brigadas Rojas, y ahora Bellocchio vuelve a diseccionar el pasado de su país con Portobello y nos presenta la historia de Enzo Tortora, el exitoso presentador que se emitió este programa durante 7 temporadas, y el presentador fue acusado por colaboradores de la justicia de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Tortora fue encarcelado y juzgado durante años antes de ser absuelto definitivamente de todos los cargos. Senza di noi tu non esisteresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente. Bueno, al igual que en Exterior Noche, Bellocchio vuelve a trabajar con Fabrizio Giuffini para interpretar al protagonista en ese rey de la televisión de los años 80 al que nombraron comendador de la República y cuya vida se desmorona cuando es acusado falsamente, como decíamos, de pertenecer a la camorra napolitana. La nueva miniserie, por lo que sea, su vida se desmoronó ahí. La nueva miniserie pues comienza a finales de los años 70, pero el grueso del drama tiene lugar en los 80, década en la que el país estuvo inmerso en investigaciones y condenas a muchos líderes mafiosos. Hemos hablado con Marco Bellocchio sobre esa crónica a la televisión, la justicia y al país. Sí, la serie va mostrando cómo ese caso enreda y transforma la vida de Tortora. De la noche a la mañana, el conductor del programa más visto de la televisión italiana es detenido, enviado a la cárcel y sujeto a una investigación que no tiene demasiado sentido ni lógica, pero que se va agrandando también por su fama. Marco Bellocchio firma una historia sobre la caída del héroe. Cosa interessante è nel momento in cui nasce un movimento che è la sua caduta inaspettata, preparata esternamente, ma di cui lui non è assolutamente consapevole. Questo è un movimento dramaturgicamente interesante. Dice que lo interesante de esta historia es su caída inesperada, preparada externamente, pero del que no es absolutamente consciente para nada. Se trata de un movimiento interesante desde el punto de vista dramático, narrativo, porque el personaje pasa del asombro a defenderse, a reaccionar, a afirmar su inocencia, pero no es creído. De hecho, nunca será creído, es condenado, al final es absuelto, pero ya es demasiado tarde, porque algo se había roto ya, ¿no? Ya no era reparable en su propio cuerpo ni en su mente. Bueno, Bellocchio reflexiona sobre la situación de la justicia italiana, los linchamientos públicos y la paradoja de que el juez creyera antes a los delincuentes de la camorra que al presentador más importante de la televisión pública de esa época. Non dimentichiamo che lui è arrestato per un blitz contro la camorra que coinvolge 800. Y decía que no olvidemos que fue arrestado por un blitz, no por un ataque sorpresa por parte de la camorra en el que participaron otros 800 camorristas y fue acusado de cargos muy graves y que incluso muchos siguen creyendo hoy que cometió. Uno de los temas de la serie es la ceguera por parte de los jueces, porque a pesar de las pruebas sobre su inocencia lo acusan y lo llevan a juicio y lo condenan. Esa es la gran cuestión de por qué un juez decente, que no estaba comprado por la camorra, cree antes a los camorristas que a un presentador de televisión. Y es un error judicial que pasó a la historia y demostró la debilidad del sistema frente a la fuerza de la mafia napolitana y que casi 4 décadas después nos suena, afortunadamente, a algo lejano. Oggi è cambiato, però i giudici direbbero che questo non può accadere.
nel senso ci sono ancora degli errori giudiziari. Decía el director que esto ha cambiado, que precisamente los jueces dirían que esto no puede suceder, en el sentido de que hay algunos errores judiciales, cierto es, pero hay garantías mucho mayores para los acusados, que entonces, tras el caso Tortora, se aceleró una reforma de los códigos de justicia en la que se dieron mayores garantías a los acusados y se dificultó la detención sin arrestos. Sin pruebas de culpabilidad, en cierto sentido han cambiado, pero sigue habiendo errores judiciales. Bueno, pues interesante siempre que hace Marco Bellocchio algo. Es verdad que Portobello, a diferencia de Exterior Noche, bueno, es quizá un tema más local, en el sentido en que el secuestro de Aldo Moro pues sí que fue un escándalo, no sé si la palabra escándalo es la justa, pero sí que fue un acontecimiento mundial, ¿no? Y el caso de Portobello no tanto, ¿no, Dani? Sí, bueno, a mí me ha parecido bastante interesante, sobre todo un poco la reflexión que da, a la que da pie 40 años después. Me interesa la responsabilidad social, ¿no? Cómo ha cambiado, como decía el propio director, la justicia. Hay muchas más garantías, pero también es verdad que cuando un caso se vuelve tan mediático como este, de un presentador de televisión, pues ese linchamiento estaba ahí, de la opinión pública, y mucha de la gente, como decía, que pensaba que era culpable, seguía pensando a día de hoy que él había sido culpable, ¿no? De cierta manera. Y entonces creo que también está el poder de la televisión como vertebrador social y como manera de manejar las conciencias y las ideas de la gente, que evidentemente todo eso se ha multiplicado exponencialmente con las redes sociales hoy en día. Por eso creo que contrapone el pasado y el presente de una forma magistral. A mí me gusta ese momento, ¿no? Cuando un tipo de la camorra le vincula y entonces ya ya no hay otra opción, ¿no? Y es creer a un tipo que está en una organización criminal y a la vez como no solo que se desmorone la carrera de alguien, sino como la palabra de alguien, a pesar de las pruebas, es más importante, y la palabra de alguien que es, insisto, es una asociación mafiosa. Y luego sí que creo que la serie, y ahí es donde a mí se me escapa un poco, y quizá es la que menos obvia es de todas las últimas producciones de Marco Bellocchio. Claro, ese clima, muchísimos gobernantes de la democracia cristiana, de los nuevos partidos, estaban vinculados con la mafia. Y entonces, claro, me decía un cámara antes de empezar la entrevista, él estaba, claro, es que no dice nada, pero a él le acusaban de comunista, ¿no? Entonces, bueno, cómo era también una manera de desvirtuar al Partido Comunista, que en los 70, hasta ese secuestro de Aldo Moro, había sido la fuerza mayoritaria y podría haber ganado las elecciones. Entonces, cómo esa parte política que quizás se nos escapa un poco más o quizás está menos explicada en la serie, pero sí que es interesante porque esto no pasa porque sí, sino que pasa porque hay toda una lucha de poder donde la mafia utiliza, pero a la vez la mafia es utilizada, ¿no? Sí, bueno, solo añadir que es que qué buen narrador es Bellocchio y qué difícil es lo que hace pareciendo sencillo, ¿no? Es cómo ha practicado y cultivado el thriller político y en este caso, ¿no? Como parte de las bambalinas de la televisión, pero también de lo que hay en la cárcel, de los juegos de favores que hay en la cárcel, de los soplones, de la mafia, y cómo va tejiéndolo todo, ¿no? Para construir esta historia que al final sí que tiene pues ese punch, esa fuerza y esa vigencia, ¿no? Porque lo que hablabais, lo que me gusta de los últimos trabajos de Bellocchio y los dos televisivos que ha hecho últimamente es como se pueden extraer también esta especie de espejo, ¿no? Con la situación actual o con el mundo actual en el que vivimos y me gusta mucho porque luego no es un director que se recree en nada, ¿no? Como que es muy clásico en las formas, en el thriller, en la ambientación, en la reconstrucción de la época, pero que no se recree no significa que no sea súper solvente y súper efectivo en lo que cuenta y cómo lo cuenta. Bueno, pues ahí está Portobello, uno de los estrenos de la semana, y hemos hablado del cine que hemos visto en la Berlinale, pero este año por primera vez competía una serie española en el festival. Sí, HBO Max y TV3 coproducen Rabalear, la nueva serie dirigida por Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez, que bebe de la propia historia personal de este último, de Paul, cuya familia regentó un restaurante en el Raval durante casi un siglo, hasta que el gestor de la inmobiliaria que les alquilaba el local acabó con el legado en 2021. Construido como frenético thriller, rodado en catalán, retrata esa Barcelona mutante, multicultural, en la que los negocios tradicionales acaban en manos de especuladores inmobiliarios que buscan el máximo rendimiento y a los que no les importa el vaciamiento de los barrios. Tots no pensava sonar-hi en persona, eh?
En persona. En persona? Molt bé. En los 6 capítulos que componen la serie, que se estrenará en HBO Max en mayo, como alter ego de Paul Rodríguez, encontramos a Enrique Auqué como ese miembro de la familia que no se rinde, ese David contra Goliat. A La Cuesta y Rodríguez se le suman Isa Campo, Edu Sola como guionistas y los intérpretes veteranos de la escena catalana como Francesc Orella y Luisa Castel, junto a Quim Ávila, María Rodríguez Soto y un villano interpretado por Sergi López, completan el reparto principal. Y con Paul Rodríguez y parte del reparto hablamos en el Festival de Berlín sobre Rabalear. La historia de Paul es la del ejemplo de camarero artista que comenzó trabajando en el negocio familiar con 13 años. Por Can Lluís pasaron grandes artistas a los que admiraba, un local desde donde se podía hacer un retrato de un país. Entonces, sí, era un sitio donde venía muchísima gente del cine, muchísima gente del teatro, porque está al lado del Paralelo, y donde Tony Curtis, Marcello Mastroianni, Rafael Alberti venían y comían ahí. Y era un sitio muy popular, donde había un menú de 10 euros. Es decir, que no estamos hablando de lujo, no, estamos hablando de recetas populares y de cocina tradicional. El creador está más cerca del documental que de la ficción a nivel estético, con las cámaras lejos, jugando con los zoom, tapando las caras de la gente a la que grababan por la calle, trabajando también con parte del casting no profesional o construyendo el decorado en un edificio real. También quería que Raval entrase en la serie a cucharadas, de alguna manera, ¿no? Entonces, construir un restaurante entero en un espacio real, o sea, buscar un edificio vacío y empezar a construir decorados ahí dentro. No queríamos ir a un plató, quería que a través de las ventanas entrase el barrio. Y rodar con los actores en espacios reales, que eso era una propuesta que ya tenía ya desde el diseño de la peli. Entonces, aquel presupuesto de efectos visuales que podíamos tener se iba a vamos a tapar caras. Y jugamos a ello, jugamos a tapar las caras, que creo que da esta sensación casi más documental, realista y quizás hasta peligrosa. La serie muestra el Raval como uno de los epicentros de la gentrificación de Barcelona, pero también sale del barrio para mostrar que es la realidad de muchas de las ciudades en las que vivimos. El creador, eso sí, no es optimista con la especulación que nos afecta a todos. A mí me cuesta ser optimista con el problema de la especulación, porque ya no solo a nivel político, que realmente es muy obvio que no hay un interés en regular una problemática que nos afecta a todos, sino también a nosotros mismos como clase media, que nos hemos convertido todos en turistas al final. Ahora somos 2 tipos de personas, o somos turistas o gente sin casa, es así de claro. Los que tenemos una casa podemos viajar y viajamos. Entonces, hasta ¿cuánto de culpabilidad tenemos nosotros mismos en todo ello? ¿No? Eso es lo que quería plantear con la serie. Rabalear mezcla el cine social y el thriller en esta historia que busca también documentar las calles de Barcelona, como decíamos, como algo que inevitablemente pues vamos a perder frente a esta especulación voraz inmobiliaria. La intención de Paul Rodríguez va un paso más allá de la simple documentación. Creo que quiere que nos cabreemos un poco viendo esta serie y nos salgamos a las calles. Creo que Rabalear lo que apela es a la rebelión, de alguna manera, ¿vale? Y si es ético o no es ético saltarte una ley que no te está protegiendo, básicamente, ¿no? Que te sientes indefenso y no ves soluciones y tienes que tomarlas tú. Y muchas veces, pues en este camino, pues te equivocas y quizá no vas a terminar donde pensabas que ibas a llegar. También hablábamos de esta rebelión con María Rodríguez Soto y Enrique Auqué, que interpreta a esa pareja protagonista que harán lo posible para mantener el restaurante familiar en pie. La impunidad que tienen seguramente las altas esferas hacia todos nosotros, ¿no? Que eso, cuando ya lo sabemos, pero cuando tomas conciencia plena, crea algo muy deep dentro que es jodido, porque no sabes, o sea, cuesta mucho encontrar un camino de luz a todo esto. Acaba quedando la comunidad, ¿no? Que es lo de siempre, que es esta cosa de, pues bueno, la ayuda a los centros vecinales, todas estas cosas nos pueden acariciar el alma, pero es complicado. Y los relatos como de eso, ¿no? Las lógicas como de que hemos entendido como, o hay una gran parte de la población que entiende como una lógica aplastante, ¿no? Que es, mira, esto vale esto, si hay otro que paga más que tú, pues tú te quedas sin esto, ¿no? Dejando atrás que tú llevas 100 años aquí, que estás contribuyendo de una manera hermosa, ganándote la vida, aportando algo a la comunidad, ¿no? Todo esto da igual, ¿no? Porque todo es un
porque el mercado funciona así, Claro. y así es, ¿no? Y estos dogmas del capitalismo, capitalismo, ¿no? Que parece que sean como unos tótems Sí, sagrados y de que cómo realmente acabamos funciona, ¿no? aceptando de una manera como muy rápida, ¿no? Porque está como muy adquirido dentro de nosotros, que pues, o sea, yo no estoy de acuerdo personalmente, pero que realmente la sociedad lo ha comprado así. Claro que y esto- no hay lucha posible para eso. Y esto le ha pasado a la familia de Paul, ¿no? Que al final pues te conformas y dices, pues ya está, pues hemos perdido esta batalla. Esta serie plantea, ¿y si no te conformas? ¿Y si llevas esto al máximo de las consecuencias? Pues nos parece muy bien, y si no te conformas hay que luchar contra el fondo buitre, hay que ir contra el fondo buitre siempre, como dice Muy bien. Enrique Auquer y Paul Rodríguez, que además fue una presentación muy bonita con toda la familia del creador y todos los actores en esta serie que, como decimos, se estrenará en mayo y ya comentaremos, pero nos ha gustado. La comentaremos a fondo, nos ha encantado. Sí. Bueno, pues vamos, porque vamos a seguir, nos vamos también nosotros también contra el fondo podríamos. buitre, que también estaría bien, pero siempre hemos sido muy fans de Lisa McKee, que es la creadora de la divertidísima serie Derry Girls, así que estamos muy felices porque esta guionista irlandesa pues tiene nueva serie. Sí, y además funciona muy bien como secuela espiritual de la primera. Hablamos de Cómo llegar al cielo desde Belfast. Es una serie que ya está en Netflix y está ambientada en Irlanda del Norte. La historia sigue a 3 amigas que mantienen una relación estrecha desde la adolescencia y que ya en la treintena reciben la noticia de la muerte de una antigua compañera de su grupo. En ese momento tendrán que volver a su pueblo natal y enfrentarse a sí mismas. Estoy hundida desde que me llamaste. Yo solo... ¿Te has hecho mechas? Sí. ¿Cuándo? No sé, hace poco. ¿Cuánto es poco? ¿Con respecto a qué? A que supimos la muerte de nuestra amiga. Mira, Dara, puedes estar hundida y ponerte mechas. No son cosas excluyentes. Vale. Me está costando no derrumbarme. Estas 3 amigas, decididas a desentrañar el misterio de la muerte de su amiga, comienzan una serie de peripecias por toda Irlanda. Es una especie de montaña rusa de situaciones en las que nada es lo que parece, con gran humor negro y la frivolidad que invade pues cada diálogo, como escuchamos. Bueno, y parece que es ya un chiste, pero no, es la realidad. Ryan Murphy tiene nueva serie. ¿Qué está pasando? Oh, no. Oh, no. Bueno, el prolífico creador se acerca ahora a la familia Kennedy, pero no desde la política ni desde la tragedia, sino desde el amor. De hecho, así se llama su nueva antología Love Story, en la que cada nueva temporada abordará una relación célebre que haya marcado una época. Para arrancar, Murphy ha elegido a John Kennedy Jr., hijo del expresidente, y Caroline Bessette, que fueron durante los años 90 una especie de realeza moderna en Estados Unidos. Eran jóvenes, guapos, perseguidos por la prensa. Su romance acabó en tragedia en 1999 y se Todo convirtió... en la familia Kennedy acaba en tragedia, así. pobrecitos míos. Se convirtieron en un mito instantáneo. ¿Por qué no nos ahorras tiempo a todos y me dices exactamente a quién quieres que te traiga a casa? Te garantizo que también le encontrarás defectos. Hay muchas chicas. ¿Sí? ¿Como quién? Te comportas como si yo fuera lo que te impide tener una relación feliz. Bueno, ha vuelto a Los Ángeles, así que... De cama en cama con rockeros. Mamá. Me encanta que me hables como si no estuvieras obsesionada con controlar mi vida personal. De tal palo, tal astilla. Oye, ya leo toda la mierda que me echan, ¿vale? No a todos se nos otorga la misma privacidad. Vamos a hacer un ejercicio la próxima vez, vamos a decir, serie de Ryan Murphy, productor ejecutivo, pero vamos a contar cuántos episodios realmente escribe. Sí, porque al final para, ninguno. claro, acreditar Eso es así, a eso los es así. guionistas, que son los que están ahí currando y escribiendo esta serie. Bueno, Paul Kelly y Sarah Pigeon son los actores que interpretan a la pareja protagonista, mientras que Naomi Watts encarna a Jackie Kennedy. De nuevo, pues una serie que se regodea en la estética noventera con la que tanto disfruta y donde más que los hechos históricos, la producción habla de inseguridad, desgaste matrimonial, la tensión del deber público y el deseo de esa mujer de permanecer en el anonimato. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. A usted. Nos vamos a rabalejar por aquí. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.